Las estrellas brillaban frías y distantes sobre la colonia alienígena, entre las torres brillantes y los caminos plateados. Una figura siempre caminaba sola. Su nombre era Leora, y llevaba en su interior una vergüenza de la que nadie hablaba en voz alta, pero todos creían. Su piel tenía extrañas marcas brillantes, finas líneas que pulsaban débilmente como la luz de las estrellas. Los ancianos dijeron que era una maldición, una señal peligrosa, un defecto en su propia sangre. Por eso, la gente le daba la espalda cuando ella pasaba. Los niños fueron retirados por sus madres. Los susurros llenaron el aire. Nadie se atrevió a tocarla. Nadie se atrevió a ser su amigo. Leora vivía en silencio, con el corazón pesado por la soledad. Ella quería gritar para decirles que no era peligrosa. Pero cada vez que lo intentaba, la mirada de la multitud se volvía fría. La vergüenza la oprimía como una noche interminable. Su gente creía que ella traía mala suerte, y por más amable que intentara ser, la rechazaron. En el borde de la colonia se encontraba su pequeño refugio. No era más que una caja de metal construida con restos. El viento frío se coló por las grietas. Sus comidas eran sobras dadas con lástima. Todos los días miraba al cielo, preguntándose si entre las estrellas había otro lugar al que ella pudiera pertenecer. Una noche, el rechazo se hizo demasiado pesado. Los ancianos habían hablado con crueldad, diciendo que ella debía irse antes de que su maldición se extendiera. La multitud estuvo de acuerdo con su silencio. Las lágrimas le quemaban los ojos mientras caminaba de regreso a su refugio. Sus marcas brillantes parpadearon aún más, delatando su dolor. Se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas, sintiéndose más pequeña que nunca. En ese momento, tomó una decisión. Si en su mundo no hubiera lugar para ella, buscaría uno en las estrellas. A la mañana siguiente, antes del amanecer, empacó lo poco que tenía. Una manta fina, un pequeño trozo de fruta, una brújula rota que había encontrado una vez. Cubrió sus marcas brillantes con trapos. Sus pasos la llevaron hasta el borde de la colonia. Más allá de esa frontera se extendía el páramo, un desierto de polvo y ruinas rotas de una antigua guerra. Nadie fue allí, pero Leora entró con el corazón palpitante. Con cada paso, dejaba atrás las voces de la vergüenza. Con cada paso, se acercaba más a lo desconocido. El páramo era interminable. Las tormentas de polvo subían y bajaban. Viejos restos de metal yacen medio enterrados en el suelo. Le dolían las piernas. Le ardía la garganta. Pero ella siguió caminando. El silencio del desierto era mejor que el silencio del rechazo. Aquí nadie susurraba, nadie miraba fijamente. Aquí ella era solo una niña bajo las estrellas. Pasaron los días. Se le acabó la comida. Ya casi se le había acabado el agua. Ella seguía caminando, pero sus fuerzas se estaban desvaneciendo. Una tarde llegó a las ruinas de una antigua estación. El edificio estaba roto. Muros destrozados por el tiempo y la guerra. Ella se arrastró hacia el interior, con su cuerpo débil. El polvo cubría el suelo. El silencio llenó el aire. Leora se acostó, con los ojos cerrados y la respiración superficial. En sus últimos pensamientos, se preguntó si alguien la recordaría, si a alguien le importaría. Sus marcas brillantes parpadearon débilmente. La luz de una estrella moribunda. Pero justo antes de desaparecer en la oscuridad, unos pasos resonaron entre las ruinas. Una sombra cayó sobre ella. Una figura agachada. Extraño, diferente a su gente. El rostro era humano. Sus ojos se abrieron al ver sus marcas brillantes. Él extendió la mano y le quitó el polvo de la mejilla. ¿Estás vivo?, preguntó, con la voz llena de preocupación. Los ojos de Leora se abrieron levemente. La confusión se mezcló con el miedo. ¿Por qué un humano se preocuparía por ella cuando los de su propia especie no lo hicieron? Sus labios temblaron mientras susurraba. «Déjame. Estoy maldito». Pero el humano meneó la cabeza.
No veo ninguna maldición, dijo. Veo a alguien que necesita ayuda. La oscuridad la arrastró hacia abajo. Lo último que sintió fue el calor de unas manos fuertes levantándola suavemente. Por primera vez en su vida, alguien la abrazó sin miedo. Por primera vez no la evitaron, sino que la salvaron. Cuando Leora volvió a abrir los ojos, el mundo se sentía extraño. El frío suelo de piedra de las ruinas había desaparecido. En lugar de eso, yacía sobre una manta suave dentro de una cámara poco iluminada. El aire olía a metal, a aceite y a humo tenue. Las máquinas zumbaban suavemente a su alrededor, parpadeando con luces de colores. Su débil cuerpo temblaba, pero podía sentir calor cubriendo sus hombros. Alguien le había puesto una chaqueta encima. Por primera vez en muchas noches, no temblaba. Entonces oyó pasos. Su corazón saltó de miedo. Lentamente, giró la cabeza y lo vio, al humano. Alto, de hombros anchos y piel curtida por el viaje. Llevaba un equipo sencillo, remendado y sucio. Sus ojos eran agudos pero no desagradables. Llevaba una bandeja con un pequeño recipiente con agua y algo que parecía pan. Cuando la vio despierta, el alivio suavizó su rostro. «Sobreviviste», dijo con voz tranquila. Ella lo miró fijamente, sin saber qué decir. Nadie le había hablado sin disgusto desde que tenía memoria. Sus labios se separaron, pero las únicas palabras que salieron fueron un susurro. «¿Por qué? ¿Por qué me salvaste?» La humana colocó la bandeja a su lado y se agachó. «Porque necesitabas ayuda», respondió simplemente. «Mientras pueda ayudar, lo haré». Sus palabras no tenían sentido para ella. Su propia gente, su propia sangre, la había abandonado. Sin embargo, este extraño, un ser humano, un extraño de otro mundo, había decidido protegerla. Ella se ajustó aún más la chaqueta. Sus marcas brillantes se asomaban por debajo de sus mangas. La tenue luz se reflejó en sus ojos. «¿No tienes miedo de esto?», preguntó con la voz quebrada. «Mi gente dice que es una maldición». El humano estudió las líneas brillantes durante un largo momento. Luego negó con la cabeza. «No veo ninguna maldición», dijo con firmeza. «Veo luz. Una luz hermosa». Se le hizo un nudo en la garganta y le dolió el pecho. Nadie nunca le había dicho esas palabras. Por un momento, ella quiso creerle, pero la duda se aferró a su corazón como cadenas. «No lo entiendes», susurró. «Mi gente dice que traigo desgracias. Si te quedas cerca de mí, el peligro te seguirá». El humano sonrió débilmente, una pequeña sonrisa cansada. «He vivido en peligro durante mucho tiempo», respondió. «El peligro no me asusta. Pero dejar morir a alguien sí». Le ofreció el recipiente con agua. Le temblaron las manos al alcanzarlo. El líquido frío le rozó los labios y bebió con avidez. Las lágrimas le escocieron en los ojos al sentir que la vida volvía a su cuerpo. Entonces dio un mordisco al pan, áspero pero sustancioso. Una calidez le recorrió el pecho, no solo por la comida, sino por algo más profundo. Por primera vez, se sintió cuidada. El humano estaba sentado cerca del pequeño fuego en la esquina. «Soy Cal», dijo, con un suave eco en su voz. Ella dudó y luego susurró, «Leora». Él asintió como si el nombre fuera algo preciado. «Bueno, Leora, ahora estás a salvo», pero la seguridad nunca estuvo destinada a durar. Esa noche, mientras Cal reparaba una pequeña máquina en la mesa, las marcas brillantes de Leora se iluminaron de repente. La luz pulsó más rápido como una señal, y su pecho se llenó de pánico. «No, no, me encontraron», susurró. Cal levantó la vista, frunciendo el ceño. «¿Quiénes?» «Mi gente», dijo con voz temblorosa. «No me quieren de vuelta. Quieren que me vaya. Vendrán a borrarme». La mandíbula de Cal se tensó. Se levantó y sacó un arma de su mochila, un rifle largo con accesorios extraños.
La calma en sus movimientos era aterradora y a la vez reconfortante. No parecía alguien dispuesto a huir. «Tendrán que pasar por encima de mí primero», dijo. Leora lo miró conmocionada. Los de su especie la habían rechazado. Sin embargo, este humano que no le debía nada estaba dispuesto a luchar por ella. Su corazón latía con fuerza, dividido entre el miedo y la esperanza. «¿Por qué? ¿Por qué harías esto?», preguntó de nuevo, desesperada por comprender. Kail se giró hacia ella con la mirada firme. «Porque todos merecen una oportunidad de vivir, aunque el mundo entero diga lo contrario». Sus palabras la impactaron más profundamente que cualquier espada. Por primera vez en su vida, sintió que no estaba sola. Pero fuera de la estación en ruinas, las sombras se movían. Figuras envueltas en la oscuridad se acercaban por el páramo. Sus pasos eran silenciosos, pero su intención era clara. Habían venido a terminar lo que habían empezado. Dentro, Kail comprobó su rifle. La luz del fuego se reflejaba en sus ojos decididos. Leora se quedó paralizada, con el miedo oprimiendo su corazón. ¿De verdad lucharía este humano por ella? ¿Sobreviviría siquiera otra noche? Las ruinas temblaron levemente cuando los primeros perseguidores llegaron a las murallas. Kail levantó su arma, listo. Las marcas brillantes de Leora latían más rápido, proyectando una luz inquietante por la cámara. En ese momento, comprendió algo. Su destino ya no era suyo. Sola, su vida estaba ligada a este humano, y lo que sucediera a continuación decidiría el futuro de ambos. La noche fuera de las ruinas. La estación estaba sumida en el silencio. Pero no era el silencio de la paz. Era el silencio que precede a una tormenta. Cal se agazapó cerca de la puerta destrozada, con el rifle firme. Cada nervio de su cuerpo estaba alerta, atento a los pasos que sabía que estaban allí. Leora estaba sentada en un rincón, aferrándose a la manta, apretada. Sus marcas brillantes parpadeaban de miedo, su luz la delataba. Apretó los brazos contra su cuerpo, intentando atenuar el brillo. Su corazón latía con fuerza al regresar los recuerdos del rechazo. Su gente la había avergonzado, maldecido, desechado, y ahora habían venido a terminar el trabajo que habían comenzado. Pero esta vez, no estaba sola. Kail giró ligeramente la cabeza, hablando con voz tranquila. «Quietos, callados y confiad en mí». Confianza. Una palabra tan simple. Sin embargo, era lo único que su gente nunca le había permitido. Ahora, un extraño la pedía como si fuera lo más natural del mundo. Las ruinas se estremecieron cuando los primeros perseguidores entraron. Figuras oscuras con visores estrechos y espadas silenciosas. Se movían como sombras, veloces y despiadado. Leora jadeó, pero Cal disparó antes de que pudieran alcanzarla. El agudo chasquido de su arma resonó por los pasillos vacíos. Una figura cayó, otra se agachó. Las sombras se refugiaron. La lucha había comenzado. Kail se movía con precisión, con la mirada aguda y la puntería firme. Leora observaba con asombro. Nunca había visto a nadie luchar por ella. Cada respiración, cada movimiento de su cuerpo, decía una verdad. No dejaría que se la llevaran. Pero los atacantes eran muchos, y Kail era solo un hombre. Su rifle rugió de nuevo, la boca del cañón destellando en la oscuridad. El olor a humo llenó el aire. Aún así, avanzaron paso a paso. Las paredes en ruinas temblaron con el asalto. El miedo consumió a Leora. Sus marcas brillantes latían salvajemente. La luz se hizo más intensa hasta que toda la cámara brilló con su resplandor. Cal se giró hacia ella rápidamente. «Leora, mírame a mí, no a ellos», dijo con firmeza. Sus ojos se clavaron en los de él. «No hay nada maldito en ti. Lo que tienes es fuerza». ¿Fuerza? Nunca lo había creído. Pero la voz de Cal tenía un peso que le paralizó el corazón. Apretó las manos temblorosas contra el suelo. Su luz volvió a latir, esta vez con más fuerza. Las sombras se estremecieron,
cubriéndose los ojos del repentino resplandor. Cal aprovechó el momento y disparó de nuevo, obligando a los atacantes a retroceder. Los minutos se alargaron como horas. Entonces, tan repentinamente como empezó, las ruinas volvieron a quedar en silencio. Las sombras se habían retirado, dejando solo humo y ecos. Cal bajó el rifle, con los hombros tensos. Observó la puerta rota durante un largo instante antes de relajarse finalmente. «¿Volverán?», murmuró. «Pero no esta noche». Se giró hacia Leora y su rostro se suavizó. Estaba temblando, su marca brillante aún brillaba. «Te lo dije», dijo Cal con suavidad, agachándose frente a ella. «No estás. Eres poderosa». Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Nadie me ha dicho eso nunca», susurró. «Toda mi vida me dijeron que era peligrosa. Un error. Una vergüenza para mi gente». La mano de Cal Unk se posó suavemente sobre su hombro. «Entonces se equivocaron», dijo con voz firme. «La vergüenza no está en ti, sino en cómo te trataron». Se le hizo un nudo en la garganta y, durante un largo instante, no pudo hablar. Pero en ese silencio, algo cambió en su interior. Por primera vez, creyó, aunque fuera un poco, que quizá no fuera una maldición, que quizá fuera algo más. Kail avivó el fuego, la cálida luz llenó la estancia. Le dio otro trozo de pan y ella comió despacio. Cada bocado sabía diferente ahora. No solo comida, sino esperanza. Se sentó frente a ella, con el rifle a un lado. «Háblame de tu gente», preguntó. Bajó la mirada y su voz se suavizó. «Creen que las marcas traen desgracia, tormenta, enfermedad y muerte». Se tocó suavemente el brazo resplandeciente. «Cuando nací, mi madre me abrazó, pero los ancianos vinieron. Le dijeron que nos condenaría a todos. La obligaron a soltarme». Se le quebró la voz. Nunca la volví a ver. Las manos de Cal se apretaron en puños. Reconocía la crueldad al oírla, pero también sabía que a veces la gente creía en las mentiras con tanta fuerza que no podía ver la verdad. Se inclinó hacia adelante con voz firme. «Leora, escúchame. Lo que llamaban una maldición nos salvó esta noche. Tu luz lo cegó, me dio la oportunidad de luchar. Eso no es una maldición. Es un regalo». Sus ojos se abrieron de par en par. Su pecho se encogió con una extraña calidez. Un regalo. Nadie se había atrevido a llamarlo así. Por primera vez, quiso creer que podría ser cierto. El fuego crepitó y el silencio se apoderó de ellos. Pero no era el silencio del miedo. Era algo más suave, algo más cálido. Leora miró a Kail, al humano que la había levantado del polvo, y lenta y cuidadosamente susurró: «Gracias». Cal sonrió levemente. «No necesitas agradecerme», dijo. «Pero si quieres vivir, tendrás que seguir confiando en mí. No estamos seguros aquí. Tu gente regresará, y en mayor número». Ella asintió, con el miedo de nuevo en aumento. «¿A dónde iremos?», preguntó. Cal se quedó de pie, con el rifle colgado a la espalda. «A mi nave», dijo. «No es mucho, pero puede llevarnos lejos de aquí». Su corazón latía rápido, abandonando este mundo, abandonando el único lugar que había conocido. Pero cuando lo miró, al humano que veía luz donde otros veían vergüenza, sintió la respuesta antes de decirla. «Iré», susurró. Cal asintió una vez, con la mirada fija y determinada. Luego se giró hacia la puerta. La noche afuera era interminable, pero por primera vez, Leora no temía enfrentarla porque no lo haría sola. El yermo sí. Se extendía interminable bajo la tenue luz de dos lunas. Cal y Leora se movían rápido, sus pasos crujiendo sobre la piedra rota. Tras ellos, las ruinas se hacían más pequeñas, tragadas por la noche. Más adelante, oculta en los acantilados escarpados, aguardaba la nave de Cal. Era su única esperanza de escapar antes de que regresaran los cazadores. El corazón de Leora latía con fuerza a cada paso.
Su cuerpo estaba cansado, pero el miedo la impulsaba hacia adelante. Las líneas brillantes de sus brazos latían suavemente con cada latido. Las mantenía envueltas en tela, temerosa de que la luz las delatara. Pero no importaba cómo las cubriera, el brillo siempre regresaba. Era lo único que podía. Nunca escaparás. Cal caminaba delante, con el rifle atado a la espalda. De vez en cuando, miraba por encima del hombro, escudriñando las sombras. Se movía con la concentración de un soldado. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con los de ella, había una dulzura allí, una silenciosa promesa de que no la dejaría quedarse atrás. Por fin, llegaron a un estrecho cañón donde los acantilados se alzaban a ambos lados. Allí, oculto bajo una capa de tela de camuflaje y arena, yacía el barco, una pequeña embarcación marcada y abollada por años de uso. Pero para Leora, parecía libertad. Contuvo la respiración cuando Cal apartó la cubierta y abrió la escotilla. «Entra», dijo en voz baja. Subió los escalones, con las manos temblorosas al tocar el metal. El interior era estrecho pero cálido, impregnado del olor a combustible y cuero viejo. Las luces parpadeaban débilmente mientras Cal encendía los sistemas. El zumbido del motor llenaba el aire como un latido. Por primera vez, Leora se atrevió a albergar la esperanza de que pudieran escapar, pero la voz aguda de Cal la interrumpió. «Pensamientos. Están cerca», dijo, comprobando los sensores. «Pronto nos rastrearán hasta aquí». Sintió una opresión en el pecho. «¿Por qué no paran?», preguntó. «Me expulsaron». «¿Por qué sigues persiguiéndome?». Cal se giró y entrecerró los ojos. «Eso es lo que quiero saber». Dudó un momento, aferrándose al borde de la silla. Los recuerdos surgieron como aguas oscuras. Recuerdos que había enterrado profundamente. «Nací durante la temporada de tormentas», susurró. «Los cielos se partieron en llamas. La tierra tembló. Nuestras cosechas murieron. Los ancianos dijeron que mi nacimiento había enfurecido a las estrellas». Cail frunció el ceño. «Eso no explica por qué te quieren muerta ahora». Sus marcas brillantes parpadearon con más intensidad. «Cuando era niña, ocurrían cosas extrañas a mi alrededor. Las máquinas chispeaban cuando las tocaba. Las luces parpadeaban. Las tormentas se hacían más fuertes. La gente decía que era una prueba de que llevaba una maldición, que traía ruina donde quiera que caminaba». Su voz se quebró mientras se cubría los brazos. «Creían que si me dejaban vivir, vendría el desastre». Cal se recostó, observándola con atención. «¿Estás diciendo que afectas a la energía, a las tormentas, a las máquinas?». Asintió débilmente. «No lo entiendo». Pero sí, en lugar de miedo, los ojos de Cal se llenaron de curiosidad. «Eso no es una maldición, Leora. Es poder. Con razón te temen, pero el miedo no es la verdad». Lo miró con lágrimas en los ojos. «Mi propia madre me entregó. Tenía demasiado miedo para quedarse conmigo». Las palabras hirieron más profundamente que cualquier espada. Su voz tembló al susurrar. «Si ni siquiera ella pudo amarme, entonces tal vez sí esté». La mano de Cal se posó sobre la suya, firme y fuerte. «Escúchame, Leora. Tu gente no te rechazó porque estés. Te rechazaron porque eran demasiado débiles para afrontar lo que no entendían. Eso no te convierte en». Los ciega. Contuvo la respiración. Sus palabras la llenaron de una calidez que no supo contener. Pero antes de que pudiera hablar, los sensores de la nave emitieron un pitido agudo. La mirada de Cail se endureció. «Nos encontraron». A través de la ventana, aparecieron formas oscuras en la boca del cañón. Docenas de figuras, con sus armaduras brillando bajo la luz de la luna. Se movían como cazadores acercándose. Apuntaban a la presa, y estaban armados. Las manos de Cal volaron sobre los controles. La nave rugió a la vida, levantando nubes de polvo. «Aguanta», dijo. La nave se elevó, con los motores rugiendo.
Cuchillas de energía atravesaron la noche mientras los perseguidores abrían fuego. Rayos de luz impactaron en los acantilados, haciendo que las rocas se derrumbaran. Leora se aferró al asiento, con el corazón acelerado, sus marcas brillantes brillaron salvajemente, reaccionando al caos. La nave se elevó, serpenteando por el cañón. Las manos de Cal se movieron con destreza, pero las naves enemigas la siguieron, elegantes y letales. Sus armas iluminaron el cielo nocturno. Explosiones sacudieron la nave, las alarmas sonaron. El miedo de Leora creció como fuego en su interior. Apretó las manos contra las paredes metálicas, desesperada por ponerse a salvo. Y entonces sucedió. Sus marcas brillantes brillaron con más fuerza que nunca. Las luces de la cabina parpadearon. El sistema de la nave se llenó de potencia repentina. Los motores rugieron más fuerte, más rápido, empujándolos más allá de los ojos de Cal se abrieron de par en par. ¿Qué hiciste? Pero la pregunta se perdió en la tormenta de velocidad. La nave saltó hacia adelante, dejando atrás al perseguidor forcejeando. La energía crepitaba a su alrededor, salvaje e incontrolable. El aire brillaba con una luz extraña mientras salían del cañón. Las naves enemigas intentaron seguirlas, pero su sistema chisporroteó y murió. Una a una, retrocedieron, impotentes. Cuando finalmente regresó el silencio, las estrellas se extendieron a su alrededor. Kail exhaló lentamente, aferrándose a los controles. Se giró hacia Leora, que estaba sentada, temblando, con los brazos brillando como soles. «Eso no fue una maldición», dijo en voz baja. «Fuiste tú quien nos salvó». Pero Leora negó con la cabeza, con el miedo aún ardiendo en sus ojos. «No, no lo entiendes. Si puedo hacer esto, si puedo extraer este poder, entonces tal vez los ancianos tenían razón. Tal vez soy peligroso». Kail se acercó más, con la voz firme como el acero. ¿Peligroso? Tal vez. Pero no maldecido. Leora nunca maldijo. Y te prometo esto. Mientras estoy viva, nadie te volverá a llevar. Su corazón tembló. Por primera vez, se atrevió a creerle. Pero en el fondo, sabía una verdad. Las sombras de su pasado no habían desaparecido. Apenas habían empezado a seguirla. La nave se sacudió al atravesar la atmósfera superior. Los motores ardían al rojo vivo. Las luces de advertencia parpadeaban en los paneles de control. Cal agarró los controles con fuerza, con la frente empapada de sudor. Tras ellos, las naves enemigas se reagruparon, sus alas oscuras cortando las nubes como cuchillas. No se rendirían. Leora estaba sentada sujeta al asiento del copiloto, sus marcas brillantes latían de miedo. Cada temblor de la nave le revolvía el estómago. El recuerdo de su poder inundando la nave la atormentaba. Aún sentía la energía zumbando bajo su piel, salvaje e incontrolable. Se giró hacia Cal con la voz temblorosa. «No se detendrán, ¿verdad?» Cal apretó la mandíbula, con la mirada fija en las estrellas. «No», dijo, «no lo harán. No hasta que crean que te has ido para siempre». Su voz no transmitía pánico, solo hierro. Pero Leora podía ver el agotamiento en sus ojos. Había luchado y librado demasiadas batallas solo. La nave viró bruscamente cuando una explosión desde atrás impactó cerca de su ala. Gritó la alarma. Chispas llovieron del techo. Leora jadeó, agarrándose a los reposabrazos. Cal maldijo en voz baja y empujó la nave con más fuerza. La pequeña nave no estaba hecha para batallas largas. Era vieja, llena de cicatrices, se mantenía unida por parches y suerte. Y la suerte se estaba agotando. Las naves enemigas se acercaban, elegantes y letales. Se movían como depredadores en círculo, esperando la presa. Cal revisó los controles. Los niveles de combustible bajaban rápidamente, los escudos se debilitaban. Sabía que no podrían ganar en una lucha directa, pero también sabía que rendirse no era una opción. Miró a Leora,
Sus ojos abiertos reflejaban el brillo rojo de las luces de advertencia. ¿Confías en mí?, preguntó de repente. Ella parpadeó, sobresaltada. Sí, susurró, aunque con miedo. Le tembló la voz. Entonces agárrate, gruñó Cal. La nave se zambulló bruscamente, con los motores rugiendo, las estrellas se difuminaban al girar por el espacio, retorciéndose en la sombra de un cinturón de asteroides. Enormes rocas flotaban en silencio, colisionando lentamente. Era un cementerio de piedra y escombros, perfecto para esconderse o morir. El enemigo la seguía. Rayos de luz rasgaban el vacío. Explosiones ondulaban sobre los asteroides. Mientras Cal se movía entre ellos, cada movimiento era como el filo de una navaja entre la supervivencia y la destrucción. Leora se quedó sin aliento con cada roce. Nunca había volado, nunca había visto las estrellas tan de cerca. Y ahora veía la muerte pasar a su lado en rayos de fuego. Una explosión repentina sacudió la nave. El metal chirrió. Chispas estallaron en la cabina. Una advertencia brilló en rojo en el panel. Sección trasera de la brecha del casco. Leora gritó. Sus marcas brillantes brillaron intensamente. Kyle presionó un control, sellando la sección dañada. Pero sabía que no podrían soportar muchos más impactos. Nosotros no lo lograremos, susurró Leora con la voz quebrada. Cal se giró bruscamente, con los ojos encendidos. Sí, lo lograremos, espetó. Mientras yo respire, lo lograremos. La convicción en su voz la golpeó como una espada de fuego. Arriesgaba su vida una y otra vez por ella. Alguien a quien su pueblo llamaría extraño, alguien a quien su propio pueblo había rechazado. ¿Por qué? ¿Por qué lucharía tan duro? La pregunta ardía en su interior. Pero antes de que pudiera preguntar, el enemigo atacó de nuevo. Otra explosión golpeó el ala, haciendo que el barco girara. Las estrellas se convirtieron en manchas de luz y sombra. Leora gritó, arrojada contra sus correas. Cal apretó los dientes mientras luchaba contra los controles. El metal crujió cuando la embarcación se estabilizó, manteniéndose apenas unida. Sus marcas brillantes volvieron a brillar. La energía recorrió la cabina, haciendo que las luces parpadearan. Cal la miró. La comprensión brilló en sus ojos. Leora, todo lo que hiciste antes, hazlo de nuevo. Su corazón latía con fuerza. Yo no sé cómo. Simplemente sucedió. Entonces deja que suceda. Él instó. No luches contra ello, confía en ti mismo. Confiar en ella misma. Había pasado su vida creyendo que era una maldición. Cada destello de luz en su piel era recibido con miedo y vergüenza. Pero ahora este humano le pedía que confiara en él, que creyera que era más que una maldición, que creyera que era suyo. Ella cerró los ojos. El zumbido de los motores llenó sus oídos. Los latidos de su corazón resonaban con el ritmo del barco. Sintió la energía dentro de ella, caliente y salvaje. Y en lugar de alejarlo, lo dejó crecer. Sus marcas brillaban con luz, inundando la cabina con un resplandor como un segundo sol. La nave se estremeció y luego se llenó de poder. Los motores rugieron más fuerte y más rápido. Los sistemas volvieron a la vida con más fuerza que antes. Cal sonrió ferozmente mientras la embarcación saltaba hacia adelante. Los barcos enemigos luchaban por mantener el ritmo. Sus sensores se activaron por la extraña energía. Leora jadeó, su cuerpo tembló, pero sintió algo nuevo, un control que nunca había conocido. El barco se movía con su latido, su respiración, su voluntad. Ella no era solo una pasajera. Ella fue parte de la lucha. Cal los condujo más profundamente hacia el cinturón de asteroides. Bien, Leora. Manténlo firme, gritó por encima de las alarmas. El barco giró entre las rocas a la deriva más rápido y con más fuerza que antes. Las naves enemigas chocaron contra la piedra, chocando entre sí mientras intentaban seguirlas. Las explosiones iluminaron la oscuridad.
separando a los cazadores. Finalmente, el silencio volvió. Las naves enemigas yacían destrozadas entre los asteroides. Kyle redujo la velocidad del barco, respirando con dificultad. Miró a Leora. Su marca aún brillaba débilmente y su rostro estaba pálido por el cansancio. «Nos salvaste», dijo simplemente. Sus labios temblaban y sus ojos brillaban con lágrimas. «No», susurró ella. «Nos salvamos mutuamente». Durante un largo rato, permanecieron en silencio. No el silencio del miedo, sino el silencio de la supervivencia. Las estrellas se extendían a su alrededor, infinitas y frías. Pero dentro de esa pequeña nave, había calor. Un vínculo forjado no por la sangre, sino por la elección. Pero incluso cuando el alivio llegó, los ojos de Cal se oscurecieron. «Esto no ha terminado», dijo en voz baja. «Enviarán más fuertes, y todavía no sabemos por qué te temen tanto». El brillo de Leora se atenuó y su corazón se sintió pesado. Había escapado de la muerte nuevamente, pero las sombras de su pasado aún la perseguían. Y en algún lugar allá afuera, la verdad de su poder esperaba ser revelada. Una verdad que podría salvarla o destruirla a ella y a Cal. La nave navegó silenciosamente más allá del campo de asteroides. Sus motores zumbaban débilmente, ensamblados por las rápidas manos de Cal. Dentro de la cabina, las luces parpadeaban tenuemente. Pero por ahora, había paz. Por primera vez desde su escape, ninguna sombra lo siguió. Leora estaba sentada abrazándose a sí misma. Sus marcas brillantes pulsaban débilmente, más suaves ahora, pero aún vivas. Ella los miró con una mezcla de miedo y asombro. Ella había usado su don, su maldición, como su pueblo la había llamado, y los había salvado. Sin embargo, en lugar de alivio, sintió inquietud en el pecho. ¿Y si desde el principio tenían razón? ¿Qué pasaría si su poder fuera demasiado peligroso para controlarlo? Cal terminó de apretar un panel y la miró. «Estás tranquilo», dijo. Ella levantó la mirada para encontrarse con la de él. «Porque tengo miedo», admitió. «Cada vez que lo uso, se siente más grande, más fuerte, como si pudiera quemar todo a mi alrededor». Cal se reclinó, limpiándose la grasa de las manos. «O podría proteger», replicó. «El peligro y la fuerza son dos caras de la misma espada. La elección de cómo usarla, eso es lo que importa». Sus palabras pesaron en su mente. Ella quería creerle, pero la duda asentaba en su corazón. Los sensores de la nave emitieron un pitido repentino. Kyle se puso rígido y se movió rápidamente hacia la consola. Una transmisión apareció en la pantalla. Símbolos extraterrestres encriptados arrastrándose como fuego. A Leora se le cortó la respiración. Ella reconoció el idioma al instante. Era su gente. La voz que siguió fue aguda, autoritaria y fría. «Leora, hija de la vergüenza. No puedes correr, no puedes esconderte, regresa o las estrellas mismas caerán bajo tu mano». Su sangre se convirtió en hielo. La voz era la del anciano, líder de su colonia. Sus palabras resonaron como un trueno en su mente. Sus manos temblaron y sus marcas brillaron aún más por el miedo. «Saben dónde estoy», susurró. «Saben lo que hice. Volverán y peor». Los ojos de Cal Unk se endurecieron. «Bien», dijo. «Que vengan. Si te quieren, tendrán que pasar por mí». Pero Leora negó con la cabeza. «No lo entiendes, Cal. Los ancianos nunca dicen esas cosas sin razón. Si advirtieron de la caída de las estrellas, significa que mi poder no solo es temido. Es conocido». Kyle frunció el ceño. «¿Lo sabías? ¿Qué quieres decir?». Su voz se quebró mientras explicaba. «Cuando era joven, me hicieron pruebas en secreto. Los ancianos vieron que mis marcas conectaban con máquinas, tormentas e incluso con el suelo mismo. Dijeron que mi propia sangre podía extraer energía del mundo, no solo para crear, sino para destruir. Si mi poder creciera fuera de control, podría destrozar una ciudad o peor aún,
incendiar los cielos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una espada sobre sus cabezas. Cal la miró fijamente, a la chica temblorosa que estaba sentada frente a él. Parecía pequeña, frágil, asustada y, sin embargo, dentro de ella descansó el poder de destruir mundos. Habló lentamente y con voz firme. Así que os expulsaron, no para proteger al pueblo, sino para protegerse a sí mismos del miedo. Apretó la mandíbula. Cobardes. Leora negó con la cabeza. No, Cal, quizá tenían razón. Si pierdo el control, si este don se libera, podría destruirlo todo, incluyéndote a ti. Él se acercó más y se arrodilló para que sus ojos se encontraran con los de ella. Escúchame, Leora. No me destruiste, me salvaste 2 veces. Eso no es una maldición. Esto no es fatalidad. Eso es lo que tú eliges proteger. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Pero qué pasa si un día no puedo elegir? ¿Qué pasa si toma el control? Su mano descansó suavemente sobre la de ella. Entonces estaré allí para recordarte quién eres. Antes de que pudiera responder, el barco se sacudió violentamente. Las alarmas sonaron mientras Cal corría de regreso a la consola. En la pantalla aparecieron formas enormes. Buques de guerra, docenas de ellos, cada uno llevando la marca de los ancianos. Sus armas brillaban con una luz mortal. A Leora se le cortó la respiración. Han enviado la flota. El rostro de Cal Unk se endureció. ¿Te quieren tanto? Su silencio era la única respuesta que necesitaba. El buque de guerra se extendió y los rodeó como lobos a su presa. Se escuchó una nueva transmisión. La voz de los ancianos volvió a llenar la cabina. Leora, niña de la ruina, llevas la chispa que quemará las estrellas. Ríndete ahora o mira a este ser humano morir por tu pecado. Los puños de Cal se apretaron. Extendió la mano hacia su rifle incluso cuando sonaron las alarmas. Pero el corazón de Leora se rompió ante esas palabras. No solo la perseguían a ella. Matarían a Cal y sería su culpa. Sus marcas brillantes brillaron sin control. Las luces de la cabina parpadearon. El poder se apoderó de la nave como si su miedo se filtrara a través de los cables. Kail se giró hacia ella rápidamente. Leora, no les escuches. No eres su arma. No eres su maldición. Las lágrimas corrieron por su rostro. Pero Cal, tienen razón en una cosa. Si pierdo el control ahora, podría destruirnos a ambos. La voz de Cal Unk se elevó por encima de las alarmas, firme e inquebrantable. Entonces no pierdas el control. Elige a Leora. Elige lo que quieres ser, no lo que te dicen que eres. Sus palabras la golpearon más profundamente que cualquier espada. Por primera vez, se dio cuenta de que su poder no residía en los ancianos. Definirlo era suyo, y en sus manos podía ser más que destrucción. Se secó las lágrimas, sus brazos brillantes se estabilizaron, su respiración se hizo más lenta y los latidos de su corazón encontraron ritmo. Ella miró a Cal, al humano que se negaba a abandonarla, y susurró, «Yo elijo». Afuera, la flota se acercaba, con las armas apuntadas, listas para disparar. Pero dentro de la pequeña nave, una nueva fuerza despertó en el corazón de Leora. No miedo, ni vergüenza, sino resolución. Las sombras de su pasado la habían seguido a través de las estrellas. Ahora los enfrentaría no como una maldición, no como una hija de la ruina, sino como Leora, la chica que eligió luchar por la vida. Las estrellas temblaron con fuego. Mientras la flota anciana se acercaba, docenas de naves de guerra rodearon la pequeña nave de Cal Unk, con sus armas ardiendo con luz. El vacío estaba silencioso pero pesado con la promesa de muerte. Dentro de la cabina, la alarma sonó y las luces rojas parpadearon en todos los paneles. Las manos de Cal Unk agarraron los controles, sus ojos agudos. Ya había afrontado batallas antes, pero nunca adversidades como esta. Aún así, no había miedo en él, solo concentración. Si este era el final,
lo encontraría de pie a su lado. Leora permaneció sentada en su lugar, su marca brillante brillaba más que nunca. Pero por una vez, no estaban asustados. Pulsaban con ritmo, constantes como su respiración. Ella había elegido no ser una maldición, no ser un arma de vergüenza. Ella había elegido luchar por la vida, por ella misma, por Cal. Una transmisión cortó las alarmas. La voz de los ancianos llenó la cabina, aguda como una espada. Leora, ríndete. Tu luz no es tuya. Nos pertenece. Si te niegas, traerás la ruina a este ser humano y a ti mismo. El corazón de Leora tembló. Por un momento se vio de nuevo como aquella niña marginada, temida, evitada, avergonzada. Pero entonces miró a Cal, el hombre que la había levantado del polvo, que había llamado a su don fuerza, no maldición. Y ella sabía la verdad. La voz de los ancianos ya no tenía poder. Ella se levantó de su silla, sus brazos brillaban como estrellas vivientes. No, susurró ella. Su voz se hizo más fuerte y resonó en la cabina. No, no soy tu arma. No soy tu vergüenza. Soy Leora y elijo mi propio camino. La nave tembló al intensificarse su luz. Kail se protegió los ojos, pero no apartó la mirada. Sintió el zumbido de energía que llenaba la nave. Un poder que fluía no salvaje ni caótico, sino controlado. Por primera vez, no huía de su don. Lo abrazaba. Afuera, las naves de guerra dispararon. Rayos de luz abrasadora atravesaron el espacio hacia ellas. Pero antes de que impactaran, Leora levantó las manos. Sus marcas brillantes se encendieron y un escudo de energía pura floreció alrededor de la nave. Las explosiones impactaron, pero el escudo resistió. El vacío se iluminó con un brillo cegador mientras su poder desviaba la tormenta. Los ojos de Cal se abrieron de par en par. «Lo estás haciendo», susurró. Ella negó con la cabeza. «No, lo estamos haciendo. Creíste en mí cuando nadie más lo hizo. Ahora yo también lo creo». La flota anciana disparó de nuevo, vertiendo poder infinito en el vacío. Pero Leora dio un paso adelante y su voz era clara. «No me llevarás. No decidirás quién soy». Su luz se extendió hacia afuera, una ola de energía surgió de la pequeña nave. Las armas enemigas parpadearon y sus motores tartamudearon. Uno por uno, sus sistemas se apagaron y las chispas volaron por sus cascos. La poderosa flota tembló en silencio, impotente ante la luz que una vez habían temido. Dentro, Cal miraba con asombro. Su don no fue la destrucción. Era equilibrio. Podía extraer energía, doblarla y liberarla, no como ruina, sino como armonía. Los ancianos habían estado equivocados todo el tiempo. Ella no nació para quemar las estrellas. Ella nació para guiarlos. La transmisión volvió a crujir. La voz del anciano tembló por primera vez. «¿Qué? ¿Qué has hecho?» Leora levantó la barbilla. «He recuperado lo que robaste. Mi vida. Mi regalo es mío, no tuyo, y nunca más me inclinaré ante tu miedo». Se hizo un silencio, interrumpido únicamente por el zumbido de la pequeña nave. La flota más antigua, antaño tan poderosa, flotaba impotente en la oscuridad. Por primera vez en su vida, Leora no fue la perseguida. Ella era libre. Su brillo se atenuó lentamente, hasta convertirse en un suave resplandor. El agotamiento se apoderó de ella. Pero Kail estaba allí, con sus manos firmes sujetándola mientras se balanceaba. La guió de regreso a la silla, con voz cálida. «Lo lograste», susurró. Sus labios se curvaron en la más leve sonrisa. «No, lo hicimos». Cal también sonrió, aunque sus ojos se suavizaron con preocupación. «Necesitarás descansar. Un poder como ese tiene su precio». Ella asintió, apoyándose en él. Por primera vez, se sintió no solo segura, sino protegida. No por su gente, sino por un ser humano que había visto su luz como algo que valía la pena salvar. Horas más tarde,
Mientras las estrellas se extendían ante ellos, Cal alejó el rumbo de la nave de la flota anciana. Habría otras batallas, otras cacerías. Pero por ahora, eran libres y la libertad era suficiente. Leora abrió los ojos y miró las estrellas más allá de la ventana. Ya no parecían fríos ni distantes. Parecían vivos como caminos interminables esperando ser recorridos. Su voz era suave pero firme. Cail, ¿crees que tu gente me aceptará, aunque no sea humano? Él la miró con ojos tranquilos. A la humanidad no le importa tu sangre. Nos importa lo que eliges ser. Y ya has demostrado lo que eres, más valiente que la mayoría de nosotros. Su corazón se conmovió con sus palabras. Durante tanto tiempo había anhelado refugio, cuidado, y ahora lo había encontrado no entre los de su especie, sino en las manos de un humano que eligió la amabilidad sobre el miedo. La nave flotaba silenciosamente entre las estrellas, dos almas una junto a la otra, una marginada que había encontrado su luz y un humano que le había demostrado que incluso entre sombras infinitas, un acto de cariño podía cambiarlo todo. Leora cerró los ojos, su cabeza descansando ligeramente sobre el hombro de Cal. Por primera vez, su corazón no susurró de miedo, sino de esperanza. Ya no estaba avergonzada, ya no la evitaban. Era vista, estaba protegida, era libre, y mientras las estrellas se extendían sin fin, supo que su historia apenas había comenzado.